¿Sabías que existe un momento dentro de la obra de Overlord en donde Ainz Orgón maldijo el cuerpo con el que vino a este mundo? Él generalmente no tiene problemas con su apariencia esquelética. Sus emociones generalmente suelen estar bajo control gracias a esa habilidad pasiva que impide que él se descontrole. Pero hubo un momento en donde su curiosidad fue tan grande y su frustración por no poder hacer algo que llegó desde lo más profundo de su ser un deseo tan sencillo como el que era decir que le encantaría tener un cuerpo humano para poder probar la comida que estaba justo delante de él. Desde el principio, Ainz reconocía que era un aventurero que le encantaba sentir nuevas experiencias y vivir nuevos paisajes. Todo que le representara algo nuevo era maravilloso para su existencia. Por eso mismo, cuando vio ese plato de comida en el capítulo número 6 de la primera temporada, ese deseo, esa curiosidad era muy fuerte en su corazón. Quería probarla, quería conocer el sazón de este nuevo mundo. ¿A qué sabrá este alimento? Quizás tendría el mismo sabor que en la tierra donde él nació, o habría algo que nunca antes habría conocido. ¿Su paladar se dormirá? ¿Será bueno? ¿Será asqueroso? Tantas dudas nacieron en su corazón y ahí, al darse cuenta que no tenía paladar y que jamás en la vida podrá saborear ni poder saciar esa curiosidad, maldijo su cuerpo. Esa sería quizás la primera y la única vez que lo hizo. Ni siquiera el coito le generó esa sensación. Damas, caballeros, héroes de guerra, por favor sean bienvenidos a este emocionante video. El nombre de este servidor, a quien ustedes conocen muy bien, es el del viejo Micael. Y para esta oportunidad, continuando con la maratón, les trae las curiosidades del anime de Overlord. Así que si les interesa, si quieren saber todas las diferencias que existen entre el anime y la novela de la primera temporada, te invito a que te pongas cómodo, jales una soda y empecemos con número 1. Lo dije anteriormente, Ainz es un aventurero, le encanta conocer paisajes nuevos, y cuando esa noche le sirvieron ese plato de comida, alzó la cabeza al cielo y pudo visualizar un cielo hermoso, algo que no existía dentro de su mundo, ni tampoco cuando esto era un videojuego. Él pensaba que gracias a su cuerpo de no muerto podría vagar por el mundo y conocería diferentes tipos de paisajes, hablaría con diferentes tipos de personas y viviría todo tipo de aventureras nuevas, así como los aventureros que tenía justo delante de él. Pero había un problema, y era Nazarick. Había algo que lo detenía. Existía un templo dejado por sus antiguos amigos que los ataba a ellos. No podía simplemente abandonarlos, no podía dejarlos de lado, pues ellos lo miraban como si fuera su padre, dependían de él, y si lo hiciera, sin duda alguna se convertiría en el peor de los bastardos, en la persona que más odia de entre todos. Se convertiría en los mismos amigos que lo abandonaron a él en alguna oportunidad, y eso definitivamente no lo iba a permitir. Número 2. En el capítulo número 6, Ainz había sido contratado para escoltar a Enfiria. Entre esas, había una maga que tenía el talento natural de la magia, el cual le permitía aprender conjuros el doble de rápido de lo que sería una persona normal. La curiosidad radica en que Ainz empezó a conversar con ella para tratar de adquirir más información acerca del mundo de la magia y le pidió tutelaje. Le preguntó si ella estaría dispuesta a enseñarle, pero esta, quizás por humildad, rápidamente lo niega y le dice que para una persona de su nivel, de su talento, sería imposible poder enseñarle a alguien de tal calibre como lo sería Momón. Primero, necesitaría tener talento natural para poder invocar el magia desde lo profundo de su cuerpo. Y segundo, sus habilidades, aunque eran académicas, no podían rivalizar con la de un verdadero instructor de la magia. Aquí Ainz le pregunta a ella cómo aprendió, y dijo que fue un asunto bastante especial. Fue en la escuela. Quizás para Momon en este momento ingresar a una academia mágica sería imposible, principalmente porque era un extranjero y no tenía ningún contacto con el cual le pudiera hacer el cruce para poder ingresar. Pero en el caso de esta chica, ella,
Cuando conoció a su maestro, este fue bendecido con los ojos de la verdad, el cual le permitía poder ver las auras de las personas y poder determinar su talento mágico. El talento de ella era tal que su maestro no dudó 2 veces en sacarlo del orfanato en donde estaba y empezar a enseñarle. El chica enfatizó que si Momon quería aprender magia, debería conocer a alguien de tal nivel como su maestro, porque de lo contrario todo lo que ella le enseñara seguramente sería conocimiento mundano o que no tendría ninguna utilidad. Número 3. No recuerdo esto en qué parte estaba, pero sí recuerdo haberlo leído. Albedo deseaba una almohada corporal de Ainz que tuviera su mismo aroma. Pero había un serio problema. Ainz era uno muerto, no reflejaba aroma, pero esto no hizo que ella no se tuviera por vencido. Un día llegó con una almohada gigantesca hacia donde estaba su señor y le pidió un pequeño favor. Por favor, abrace esta almohada con todas sus fuerzas. Y así Momonga lo hizo. Abrazó esa almohada y después se la devolvió a Albedo. Esa misma es la que ella utilizaría para dormir. Puede que no tuviera ninguna esencia, pero el mero hecho de haber sido acariciada por su amo supremo hacía que ella se imaginara su aroma y la utilizara todas las noches para dormir. Número 4. Las espadas negras sí existen y son 4. Estas pertenecían a uno de los 13 héroes. El anime lo mencionó, pero este héroe, seguramente desde el análisis que Ainz logró escuchar de los aventureros, era un caballero de la muerte, porque cada una de las habilidades únicas de estas espadas provocaban efectos muy similares a los que él recordaba: muerte instantánea, veneno, congelamiento y sangrado. Cada una de ellas eran habilidades titulares del juego de Yggdrasil. Incluso Shaltir podía utilizar los mismos efectos con 4 armas diferentes que ella disponía. Pero había un inconveniente. Había una aclaración más que inconveniente. Estas clases solamente estaban disponibles para jugadores de alto nivel. Así que el héroe de la historia que Ainz estaba escuchando seguramente debería ser más allá del nivel 60. Incluso podría llegar, teniendo en cuenta las habilidades que ya había desbloqueado, hasta el nivel 70 u 80. Curiosamente, una de estas espadas ya estaba registrada y se confirmaba la existencia de las otras 3, pues esta la tenía la capitana de las rosas azules, aquella que estás viendo en pantalla y que serían protagonistas de la segunda temporada. Curiosamente, los miembros de las espadas oscuras, cuando se dieron cuenta de que una de las espadas ya estaba reservadas para un aventurero adamantita, pensaron que uno de los del miembro, a pesar de que encontraran las otras 3 espadas legendarias, no tendría la promesa con la que se quedara y no podría quedarse con una de estas armas. Tendrían que robarla. Esa sería la única opción. Número 5. Cuando Ainz mintió acerca de la religión a la que pertenecía, ellos le creyeron con facilidad debido a que en este mundo existen una multitud bastante irracional de fes y religiones provenientes del pasado. Aparentemente, en algún momento de la historia, jugadores estaban viviendo dentro de este mundo y cada uno de ellos sería recordado en el futuro como alguna especie de dios o semidios. Sus acciones, sus creencias, todo pasaría a la posteridad. Por eso la existencia de una fe en la que matar a una persona incluye en la penalización de no poder comer delante de otros no sería nada raro. Después de todo, habían costumbres igual o quizás peores que estas. Número 6. Clemente es una malparida. Ya lo sabíamos de antemano, no es ninguna sorpresa. Pero ¿sabían ustedes que al final del capítulo, cuando ella estaba cazando unos cuantos soldados y los apuñala porque sentía que su información podría ser no fidedigna, estos mismos mercenarios fueron contratados por ella de antemano? Su misión era vigilar la casa de Enfiria y ahí notificarle a ella cuando éste estuviera solo para poder secuestrarlo sin causar un alboroto ni llamar la atención de los guardias. Cuando estos le informaron de que él no estaba, pero le iban a notificar el día que volviera, ella fue personalmente para matarlos, principalmente porque no quería la más mínima posibilidad de fuga de información y que uno de estos advirtiera a su objetivo de captura. Entre estas, les mintió
Cuando ellos exigieron una explicación de por qué hacía eso, ella dijo, no lo sé, quizás en el pasado me habrían violado, en el pasado habrían cometido ultraje con mi familia y murieran delante de mí, o quizás haya crecido entre un nido de monstruos y me convertí en uno de ellos. Inventó cientos de excusas en donde esta misma sería una trágica heroína. Pero la verdad era otra. Clemente desde el principio había nacido fuerte y no había pasado ningún tipo de mal o tortura en su pasado. Simplemente su personalidad era retorcida y su alma era negra. Por eso mismo era como es. Y esto era lo que la hacía feliz y se divertía asesinando a las personas en un simple porque sí. Número 7. La misión es de escolta, Momonga. Y espero que lo tengas en cuenta. Y él reconocía que estaba haciendo un pésimo trabajo, porque para poder dirigirse al bosque en donde Enfidia necesitaba recolectar todas sus especies, todas sus matas o todos sus ingredientes, habían dos rutas. La ruta de la carretera principal, un poco más larga, pero relativamente más segura. A lo mucho solo encontrarían uno o unos cuantos bandidos mal parqueados. Y la otra ruta, la más corta, es estando cerca de los bosques. Cerca de los bosques, la posibilidad de encontrarse con un monstruo es asombrosamente alta. Y si su objetivo es escoltar, ir por este sitio sería como arriesgar a su objetivo de protección de la manera más estúpida e innecesaria. También entiéndase que Ainz sabía que los monstruos que salieran del bosque, según la advertencia del ranger de este grupo, seguramente no serían los más fuertes. Serían rezagados que estaban escapando de los dominios del rey o del sabio del bosque. Serían los más débiles de esta región. Así que, a menos que ingresaran, no deberían encontrar ningún tipo de problemas, como las arañas asesinas. Arañas que desde la distancia francotirean, disparan en forma sigilosa veneno para asesinar y capturar a sus presas. Número 8. ¡Qué brazo! ¿Y cuánta potencia debe tener ese aventurero Momón? Resulta que en este mundo, según se da una explicación marcial acerca de esta batalla, nadie, y repito, nadie utiliza los ultraespadones a una sola mano y mucho menos como armas cortantes. Son armas contundentes que se empuñan con todo el cuerpo, utilizando casi todas las extremidades, un apoyo firme de las piernas y ambos brazos para estabilizar. Generalmente, cuando se blandía esta espada, era imposible cortar cosas, más bien las aplastaban o las trituraban y dejaban una fea marca del filo del arma. Por eso, encontrar un hombre con la fortaleza suficiente para blandir un ultraespadón bastardo +4 y cortar enemigos como si estos fueran simples mob, simbolizaba algo que estaba más allá de los humanos, algo que había trascendido a la raza y se encontraba en el dominio de los héroes o los semidioses. Esa fue la perspectiva de cada uno de los aventureros que contempló el poder de mantener 2 espadas en cada brazo. Número 5. Navel tenía permiso para utilizar magia de nivel 5, y en caso de que los enemigos fueran mucho más terribles, Momonga reconoció la posibilidad de quitarse la armadura y luchar con todos sus hechizos de máximo nivel 8, 9 o incluso 10 sin importar los daños que causaran los alrededores. Tenía una posibilidad. Si ellos se daban cuenta que no era un aventurero y más bien era un esqueleto, Momonga debería matarlos para silenciarlos para siempre, aunque existía la posibilidad de borrarles la memoria de la misma forma como hizo con las hermanas en la aldea de carne. Pero recordó un pequeño impedimento, y es la cantidad tan absurda de magia que esto requiere. En esta oportunidad son 6. Entonces, reescribirle la memoria a ellos no daría garantía completa de que su mana entero alcanzara para esta tarea. Por lo tanto, si llegara a ese caso y aparecieran enemigos con los cuales él mismo debería enfrentarse con su máximo poder, entonces todos, sin excepción, además de su sirvienta, deberían morir. Malparido, ¿no? Número 10. Esto lo sabemos por todos los santos isekais que tengan que ver con aventureros y caza de monstruos. Recolectar las orejas sirve para llegar al gremio de aventureros y cobrar una recompensa acorde a los monstruos que fueron asesinados. Pero lo curioso de Overlord es que las partes con las cuales se podía reconocer la cacería variaban dependiendo de la bestia. Las orejas servirían para los goblins, pero para los trolls había algo en especial: sus genitales, porque además ellos también servirían para crear pociones bastante vigorosas. Y
En este momento, en el farmeo de piezas para poder demostrar y recobrar las recompensas, les tuvieron que castrar a todas estas bestias de tipo troll para poder llevarlas hacia el gremio. Y entonces, un pequeño dato que no se comentó, ver cómo cada aventureros desvirtúan a las pobres cadáveres de estas bestias. Y bueno, familia, en esta oportunidad el video es bastante corto, pues este capítulo este capítulo solamente abarcó 2 capítulos de la novela. Por lo tanto, no hay muchas curiosidades que te pueda ofrecer, mi rey. Si te gustó este video, dale like, me gusta, comparte. Y te espero el día de mañana con Otome Game Sekai. Y en la tarde por noche, el siguiente capítulo. Vamos a ir a velocidad crucero espacial. Feliz noche, mi hermano. Adiós.